Damos gracias a Dios y a todos los que van a poder conectarse, porque es una bendición tener el privilegio de poder compartir nuevamente la palabra del Señor con todos aquellos que van a tener esta oportunidad de poder ver este video y escucharlo. Creo que Dios está en este tiempo hablando con cada uno de nosotros, hablando a nuestros corazones. Yo meditaba en la palabra y oraba y le pedía al Señor que me diera Él una palabra en este día, una palabra nueva, una palabra refrescante, una palabra que alimentara mi vida. Y ponía el Señor esta palabra en mí y me llevaba a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 28 y 29. Es una palabra hermosa y es por eso que Dios nos ha dado como título en este mensaje, la fidelidad de Dios. Vemos cuán grande es Dios, y así como es Dios de grande, así son todos sus atributos, ¿verdad? Dios es un Dios, sabemos, omnipresente, y eso significa que está en todo lado, omnipotente, porque todo lo puede, no hay cosa que no la pueda hacer, y omnisciente, porque todo lo conoce, todo lo entiende, todo lo sabe. Dios es la inteligencia, el suyo es el saber, ¿verdad? Y así como son sus atributos y así como es Él, nosotros tenemos que reconocerlo como tal. Él es fiel a su palabra, nunca la incumple y nunca la incumplirá. Y yo quiero que en este momento comencemos con una oración, pidiéndole a Él la dirección y al Espíritu Santo para que sea Él usando mi mente, ¿verdad? Y que sea revelada su palabra en mí para poderla transmitir a todo aquel que puede conectarse en este momento. Señor, gracias le damos a usted por la oportunidad que nos da de poder dirigirnos, Señor, a muchas personas que tendrán la oportunidad de poder ver este video y escucharlo, Señor. Queremos, Padre Santo, ser ese instrumento que usted utilice para poder llevar la palabra viva al corazón de todo aquel que la necesita. Todos le necesitamos, Señor. ¿A quién iremos si solo usted tiene palabra de vida eterna? Gracias. Gracias por su amor. Gracias por su bondad. Gracias por siempre estar ahí, Señor. Gracias por llamar a todos, porque su propósito siempre ha sido eso, Señor: alcanzar a todo el hombre en este planeta. Gracias, Señor, porque nosotros podemos aportar con un granito de arena, apartando este tiempo, Señor, para poder compartir su palabra hermosa para muchos, Señor. Es edificante para nosotros, pero también yo sé que será de mucha edificación para todos aquellos, Señor, que en este momento están necesitando esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el Señor ponía en mi tiempo de oración y de meditación en la palabra estos versículos. Y vamos a ir justo ahí para comenzar. 2 de Samuel capítulo 7, versículos 28 y 29. Y leemos la palabra tal y como está escrita, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Qué cosa más maravillosa podemos ver en estos versículos.
El rey David estaba convencido de que el Señor estaba con él, porque él comenzaba a reinar, ¿no? Comenzaba a reinar y él veía la mano poderosa de Dios en todo lo que él hacía. Peleaba batallas, era un paladín, era un guerrero, y el Señor le daba la victoria. No había, ¿verdad?, ningún imponente y ningún rey como en este tiempo, ninguna nación, no había nadie que pudiera hacerle frente y salir victorioso, porque Dios estaba con él y esa fe permanecía en él, y él sabía por lo que el Señor había determinado hacer con él y le había dejado saber a él, ¿verdad?, que todo lo que Dios había prometido se iba a cumplir en su vida, ¿verdad? Dios es fiel, amado hermano, amado amigo que puedes ver este video. Dios es fiel a su palabra. Él nunca dejará de cumplirla, ni en usted, ni en mí, ni en ninguna persona que le ha hecho promesa, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en esta tierra hasta hoy porque así Dios lo ha querido, y Dios todavía sigue extendiendo su mano para alcanzar a todas aquellas almas que están en este momento necesitando de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros hemos venido a este planeta con un propósito, y Dios quiere que ese propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién se levantará en contra nuestra? ¿Verdad? Porque Dios es por nosotros. Y Dios ha determinado este tiempo para levantar a todo aquel que necesita ser fortalecido por Él. ¿Por qué? Porque muchos dirán, ¿hasta cuándo yo voy a estar pasando situaciones como las que estoy pasando? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo está este apuro, este aprieto, esta necesidad? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta tortura, este martirio en mi vida o en mi familia o en uno de mis familiares? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Pero el Señor te dice hoy que Él está para levantarte, Él está para sustentarte, Él está para cumplir lo que te ha prometido. Porque Dios viene, ¿verdad?, en este tiempo a traer una palabra que llegue al corazón de cada una de las personas que han estado pasando situaciones difíciles. Y le hablo a aquella persona, ¿verdad?, que está débil en su fe, que ha aguantado embates, ¿no? Ha aguantado golpes, como cuando el mar viene con violencia y golpea contra las rocas, ¿verdad? Y ese embate fuerte y te ha estado dando duro esta situación. Yo no sé lo que tú estás enfrentando, amado hermano. Yo no sé hasta dónde has estado en aprietos, pero déjame decirte que el Señor hoy te está levantando con esta palabra y te está diciendo, sigue adelante, no desmayes. Y esta palabra es para todo aquel que ha permanecido firme en el Señor hasta este tiempo, ¿verdad? Aquel que ha sido alcanzado, ¿verdad?, por situaciones muy difíciles. Aquel que está pasando situaciones muy, pero muy complicadas en este tiempo, pero que su fe no ha menguado, que se ha mantenido en medio de la tormenta, firme en la roca que es Cristo, sirviéndole, honrándole, ¿verdad?, cumpliendo su propósito también, contra viento y marea, ¿verdad?, con problemas y con vicisitudes, con situaciones adversas, pero se ha mantenido firme. Ese mensaje es para ti. Ese mensaje que el Señor te manda hoy es de de alentamiento, de alentarte y de darte fuerza para que tú sigas adelante, para que no desmayes. Puedes resbalar, puedes caer, pero el Señor te dice, levántate, levántate,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El Señor está ahí. El Señor quiere hoy ver a un pueblo levantado, no un pueblo con la cabeza abajo. Aunque vengan situaciones difíciles, nosotros tenemos que seguir adelante y creerle a la palabra de Dios en situaciones adversas y contrarias. Muchas veces no es fácil, ¿verdad? Creerle a Dios cuando todo va bien es muy fácil, ¿verdad? Pero ¿qué cuando las cosas son contrarias, cuando no van como tú quisieras verlas, cuando todo te parece que te está cayendo encima? El Señor te dice hoy: levántate, hermano, levántate, hijo o hija mía. El Señor ponía esto en mi corazón porque no importa que los tiempos estén siendo, como algunos dicen, otros tiempos, otras situaciones. No importa que todo haya evolucionado y que hayamos llegado hasta el tiempo en que estamos y tú tengas la edad que tienes, seas joven, seas una persona madura, adulta, anciano, no importa, porque la palabra sigue siendo la misma y la palabra no pasa. Cielo y tierra pasan, pero la palabra del Señor no pasa. Y el Señor está recordando lo que en su palabra está escrita. Toda promesa que Dios te ha dado a ti por tu fidelidad a Dios, Él te la va a cumplir. Él te va a respaldar en toda situación, no importa lo que esté pasando, porque Él lo ha prometido y Dios no miente, ¿verdad? Tenemos que mantenernos firmes. Cada uno de nosotros puede pasar situaciones difíciles y las vamos a pasar porque el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo lo he vencido. Nadie pasará más tribulación y angustia como hombre en este mundo que Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo fue tentado, fue abatido como nadie y se mantuvo erguido como hombre valiente. Si tú has estado orando por años y no has visto resultados, sigue orando. Si tú has sido fiel a Dios por todo este tiempo y te has mantenido en la brecha, sigue siéndole fiel a Dios, porque todo, como te digo, todo va a pasar, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre, y lo que el Señor te ha prometido, Él te lo va a dar, ¿verdad? Dice la palabra en Hebreos 11:1: después la fe, la certeza de lo que se espera. Hay una esperanza en ti porque el Señor te ha prometido algo y tú no lo has visto. Y no estoy hablando de cosas seculares, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que todo lo que nosotros necesitemos, que lo pongamos delante de Él y Él lo concederá, ¿verdad? Estoy hablándole a aquel que ha estado orando por años por una situación, por un familiar, porque ve una atadura muy fuerte en aquella persona y quiere ver un cambio en un esposo, en una esposa, en un hijo, ¿verdad? En una situación personal que te ha estado agobiando y que tú no quieres seguir viendo esa situación en tu vida o a tu alrededor. Pero el Señor te ha prometido que Él te va a sacar adelante. Sigue adelante y mantente firme en Cristo. Séle fiel a Dios. Hónralo con tu testimonio. Hónralo, ¿verdad? Con todo lo que tú haces en el día a día. Decimos que honramos al Señor con nuestros bienes, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y eso es importante para la obra, para que nosotros podamos compartir, porque nada es nuestro de lo que el Señor nos da. Pero el regalo que el Señor nos ha dado no lo podemos pagar con nada. Nosotros debemos de venir diariamente rendidos delante de Dios, honrarlo con nuestra fidelidad, con nuestro amor, un amor verdadero, un amor sincero, que el Señor no desprecia, porque el Señor ama.
a los que le aman, ¿verdad? El Señor está dispuesto a darte a ti todo lo que te ha prometido y lo va a cumplir. No desmayes, permanece fiel, porque el Señor tiene grandes promesas para aquellos, ¿verdad?, que se mantienen en la brecha. Si tú estás pasando una situación, pero es porque tú mismo o tú misma te lo has buscado, porque has estado en rebeldía, en desobediencia a Dios y no has querido guardar la palabra de su paciencia, pues ese es otro asunto, ¿verdad? Muy diferente, porque la palabra nos enseña que en Gálatas 6:7 que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra, eso también va a cosechar, ¿verdad? El que siembra para la carne de él, para sus propios deseos, para sus propios placeres y gustos, pues de su carne, dice en esa palabra, segará corrupción. Mas el que siembra, si tú has estado sembrando para crecer espiritualmente, para ayudar al necesitado, para tenderle la mano al que está caído y levantarlo, si tú has estado padeciendo persecución por causa de la palabra, déjame decirte que no es en vano lo que tú has estado haciendo, porque el Señor toma muy en cuenta lo que tú estás haciendo. Nadie quedará sin su pago, ¿verdad? Dios le dará la recompensa a cada uno de acuerdo a lo que cada uno haya hecho. Todo el que siembra en la viña del Señor cosechará su fruto. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Esa es la esperanza. Nosotros estamos en este planeta, pero no somos de aquí. Todos aquellos que hemos reconocido a Cristo, todos aquellos que lo hemos aceptado, estamos aquí por un tiempo, por el tiempo que el Señor determine, pero las promesas del Señor siguen siendo las mismas. Si tú entraste en este camino y has estado pasando situaciones adversas, por cumplir y hacer cumplir la palabra de Dios en tu vida y en la vida de tu familia, ten la plena seguridad que Dios no dejará en vano tu esfuerzo, tu compromiso. Es con Él, ¿verdad? No es con el hombre. Tu compromiso es con Dios. Y el Señor cumple su promesa. El Señor cumple su palabra. Con aquel que le es fiel a Él, Él no dejará avergonzado al que le es fiel. Solo sigue adelante, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque esto no es fácil. El Señor lo dijo en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Lo primero que Él dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil este camino, pero si tú has estado pasando situaciones difíciles por causa, ¿verdad?, de Dios, por causa de hacer cumplir la palabra de Él en tu vida, Dios no te dejará en vergüenza. Dios hará lo que tenga que hacer contigo. Gloria sea su nombre, bendito sea Él, porque Él no dejará de cumplir su palabra en nosotros. Y si tú has estado pasando situaciones adversas, pero es porque no te has querido sujetar a la voluntad de Dios y has estado padeciendo situaciones por tu rebeldía, por tu falta de compromiso, ¿verdad?, por tu temor a hacer lo que te corresponde hacer, escucha la voz de Dios y presta atención, porque Dios te está llamando, porque Dios también tiene propósito con tu vida. Pero el que padece por desobediente tiene que escudriñarse y ponerse a cuenta con Dios. Dios quiere hoy traer una palabra de aliento para aquel guerrero y aquella guerrera que se para firme en la brecha, que está cimentado en la roca y que le ha creído a Cristo. Y aunque está pasando por tormenta, déjeme decirle que la tormenta no dura para siempre. La tormenta viene, sí, pero usted ve la tormenta y ve el cielo nublarse y ve los rayos y ve los truenos y ve el agua caer con violencia, pero eso no es eterno. Usted y yo lo sabemos, que después de la tormenta viene la calma. Después de toda la situación
que usted está pasando, el Señor lo va a levantar y le va a cumplir lo que le ha prometido. Y mire la fe de este varón, mire la fe con que él hablaba, ¿no? Y dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Había confianza en David, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Él sabía que lo que el Señor le había prometido se lo iba a cumplir. Él sabía que la fe de él estaba cimentada en un Dios verdadero, un Dios que le cumplía, un Dios que le hacía ver que estaba con él. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Cuando el Señor dice algo, el Señor lo cumple. Cuando el Señor te dice algo, el Señor te lo va a cumplir. Porque Él lo ha dicho, simple y sencillamente porque Él lo ha dicho y no hay mentira en Él. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Será bendita la casa tuya, la casa mía, si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. Pidamos y el Señor será amplio en complacernos, porque lo haremos conforme a la voluntad de Él. Y si todavía, hermano, no ha llegado esa respuesta que tú estás esperando, es porque no es el tiempo, ¿verdad? No es porque Dios se ha olvidado, es porque todavía quizás no estás preparado para recibir lo que el Señor te ha prometido. Pero no es porque Dios se ha alejado, Dios está ahí y Él es fiel a sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, ten fe en Dios, porque Dios es fiel. Dios no incumple su palabra. Quiero leer otro pasaje, ¿verdad? En este mismo libro de Segunda de Samuel, para que veamos cómo Dios cumple su palabra y lo que Él promete lo trae a cumplimiento en este tiempo y en el venidero. Primera de Samuel capítulo 20, versículo, vamos a ver, Primera de Samuel capítulo 20, versículo, vamos a leer desde el versículo 12 del capítulo 20 de Primera de Samuel. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Había una relación muy cercana entre Jonatán y el rey David, ¿verdad? Había un vínculo, un lazo, una unidad, una hermandad, ¿verdad? Una relación muy cercana entre estos dos. Una relación muy linda, muy estrecha. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviare para que vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David delante de la tierra. Amén. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. No dejes que sea quitado. Y dice el 16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Miren qué linda relación había entre ellos. Y ustedes saben que el rey Saúl
perseguía a David para matarlo. El rey Saúl tenía, ¿verdad?, rencor, resentimiento, envidia más sobre David y lo perseguía para matarlo. Mas Jonatán, su hijo, el hijo del rey Saúl, había establecido una relación muy estrecha con él. Y él le prometía que él iba a cuidar de él, que le iba a informar cualquier cosa que pasara, ¿verdad? Pero se hicieron una promesa en este lugar. Y era una relación tan cercana que el Señor bendijo la casa de Jonatán o la familia de Jonatán, porque él había sido fiel a él. ¿Por qué? Porque él estaba de acuerdo con Dios. Los planes de Dios se trazan en este tiempo, se trazaron en tiempos antiguos. Pero cuando nosotros vamos de acuerdo a los planes y a la voluntad de Dios y nos sometemos a esa voluntad, el Señor está con nosotros y Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. Tú y yo fuimos llamados con un propósito y el Señor nos llamó para marcar la diferencia en este tiempo. Y lo que el Señor prometió a tu vida, el Señor lo va a cumplir. Porque tú has sido fiel, porque tú has guardado la palabra, porque tú estableciste un pacto con el Rey, porque el Señor es Rey de reyes y Señor de señores, porque Él está contigo y Él ha cumplido siempre su palabra con todos, no importa, miren los tiempos y las personas, van generaciones, generaciones van, generaciones vienen, pero el Señor sigue siendo el mismo. Y lo que Él promete lo cumple. Lo que nosotros tenemos que tener es fe y seguir orando, seguir intercediendo, seguir clamando, seguir haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y esa palabra viene para ti. Y miren el cumplimiento de la palabra del Señor. Segunda de Samuel capítulo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vean ustedes, por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y eso lo vemos en 2 Samuel 4:4. Cuando se dieron cuenta de la muerte del rey Saúl y de Jonatán y de todo lo que estaban haciendo en contra de ellos, la encargada de este niño lo cogió y salió corriendo. Dice que según era la carrera que llevaba, el niño se cayó y el niño sufrió daños en sus pies y quedó lisiado, ¿verdad? Y eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Miren ustedes, por amor de Jonatán tu padre. Una promesa que este hombre había hecho, ¿verdad? Había hecho esa promesa cuando todavía no se había sentado en el trono.
y ya Jonatán ya no estaba aquí. ¿Cuántas personas de nosotros, cuántos de nosotros tenemos padres, hermanos, hermanas, abuelos que hicieron pacto con Dios, promesa con Dios? No digo pacto con dinero, porque a Dios no se le puede comprar ni se puede sobornar con dinero. Pacto espiritual, fidelidad a Dios, honestidad a Dios, que le fueron fieles y tal vez ya no están en esta tierra, y hicieron oración por ti y por mí. Abuelos, abuelas, tu padre, tu mamá, una persona que estaba contigo siempre y te hablaba del amor de Cristo y ya no está aquí, y oraba, clamaba y gemía por ti. Es tiempo de recoger lo que otros han sembrado. Si tú has sido fiel, te has venido a los pies de Cristo, te has arrepentido de tu falta, te has apartado del mal camino y le estás siendo fiel a Dios, el Señor te va a recompensar. Y esa persona que clamaba por ti cuando tú no estabas firme, o clamaba cuando tú estabas firme para que no cayeras cuando esa persona ya no estuviera, y tú has permanecido, el Señor no te va a dejar sin recompensa, porque el Señor es fiel en su palabra y Él cumple su palabra. No importa los tiempos, porque los tiempos son de Dios y todo tiempo es perfecto, y cuando las cosas llegan es porque Dios las permite, como todo lo que está llegando hoy en día y todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Dios no está ajeno a nada. Todo Dios lo permite con una razón. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos, sigamos firmes. No importa lo que pase, sacúdete, levántate, límpiate, santifícate delante de Dios y sigue adelante, porque el Señor está contigo. Si tú has resbalado, has caído por cualquier circunstancia, el Señor, que le dijo a estas personas que venían a apedrear a esta mujer cuando ella se refugió a los pies de Él? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todo el mundo se fue y solo quedó él y ella, ¿verdad? El Señor ahora mismo está como un abogado. El Señor Jesús está intercediendo por ti y por mí, porque Él ha hecho promesas en tu vida y Él quiere que tú te levantes. Si has caído, levántate. Si te has resbalado, si te has apartado, por lo que sea, el Señor hoy quiere que te levantes y retomes tu lugar. Vuelvas a la senda, vuelve al camino, porque el Señor no ha terminado contigo. Muchos caen y no se vuelven a levantar, pero también muchos caen y se levantan. Y el Señor hoy está llamando a cada uno de nosotros para que nos levantemos en el nombre de Jesús. Para que nos levantemos en el nombre de Jesús y le digamos sí a Cristo y no a la voz del enemigo que atormenta tu vida y que te dice no vas a poder, que te dice cómo Dios te va a perdonar después de lo que has hecho. No, el Señor te perdona si tú te arrepientes de todo corazón, te humillas delante de Él, como lo hizo este hombre también en su momento. Cayó bien feo, pero se levantó y el Señor tomó en cuenta su arrepentimiento, porque eso es lo que Dios ve, que de verdad estemos arrepentidos, nos humillemos y sigamos adelante, porque el Señor ha hecho una promesa en ti. El diablo no conoce tu futuro, pero ve tu potencial, ve de lo que eres capaz, y por eso te está trabando el camino para que tú no cumplas tu propósito. Cristo fue asediado, avasallado por todas partes y se mantuvo. Es nuestro mejor ejemplo, y Él lo dice en San Juan 5:39. Escudriña esta palabra, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ella es la que da el testimonio de mí. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. En todo fue tentado, pero no cayó. Y nos deja ese ejemplo a nosotros para que nosotros sigamos sus pisadas. Y que si hemos caído nos levantemos y sigamos adelante. Nos levantemos y nos agarremos de la verdad que es Cristo y no le hagamos caso a la mentira del enemigo. Son tiempos difíciles, los tiempos se están acortando.
Y nosotros tenemos en este tiempo que levantarnos en el nombre de Jesús y creerle a Dios, a su palabra, y no escuchar la voz del mundo, no escuchar la voz de nuestra carne, no escuchar la voz del enemigo, sino atender a la voz de Dios. Y el Señor te dice, levántate y sigue adelante porque te tienes que levantar. Levántate a orar, ayuna, vigila, háblale al perdido de mí. Sigue adelante, no dejes de hacer lo bueno, porque el que hace el bien es sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gloria a su nombre. Y dice, sigue diciendo esta palabra. Y te devolverá toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi casa, a mi mesa, perdón. Él le prometió que iba a comer siempre con él y le iba a devolver toda la tierra que le perteneció a su papá. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo te ves tú hoy? Te ves destrozado, te ves como que no vales para nada, te ves lisiado como se veía este hombre. Si has pasado situaciones difíciles, si la tentación te ha arrastrado y estás atado, levántate hoy, porque esta palabra también es para ti, para esa persona que está caído, arrastrado por toda la inmundicia de pecado que puede haber estado cometiendo, atado para no caminar. El Señor hoy está mandando esta palabra para que te levantes. Esta palabra te la está mandando el Señor para que tú te levantes, porque el Señor te va a restaurar. El Señor va a hacer de ti una nueva criatura. El Señor quiere que vayas a vivir con Él por la eternidad. El Señor quiere darte vida y vida en abundancia. El Señor no ve la situación en que estás, ve lo que Él puede hacer, porque Él es todopoderoso, como lo decíamos al principio. Dios omnipotente. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que te está llamando. Si tú estás descarriado, si tú te has caído, si tú estás en el mundo revolcado en el pecado, pero el Señor tiene un propósito para tu vida, levántate hoy y huye de donde estás y ven a los brazos de Jesús, que te ama y tiene palabras firmes y fieles para ti, porque Él no miente. Y veamos lo que sigue diciendo. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es? Perdón, el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. El Señor pone todo en tu camino para bendecirte. El Señor solo está esperando que tú le creas a su palabra, que tú te afirmes en Él cada día más y más, y veas la recompensa que Él te dará por tu fidelidad y tu responsabilidad a la obediencia a la voz de Dios. Porque hay que ser responsables y hay que creerle a la palabra de Dios para ser obedientes a su voz. ¿Verdad? Creemos en Dios muchos, pero creerle a la palabra de Dios es algo muy diferente. Y el Señor hoy quiere que tú creas que Él tiene palabras de vida eterna en este tiempo. Y que Él te va a levantar y que lo que Él ha prometido te lo cumple. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa
como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. No importa cómo tú vengas, el Señor te recibe en su mesa. No importa cómo tú estés, amigo. No importa cómo tú estés, hermano, si has caído, si te has resbalado y has vuelto atrás. El Señor te recibe como estás y Él quiere cederte un lugar en su mesa. Esa es la fidelidad de Dios. ¿Y saben por qué? Y con esto quiero cerrar. Porque el Señor no dejará de cumplir su palabra. Vámonos a 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo. Fiel es Dios. Vamos a leer desde el 11. 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué murió Cristo? Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías lo dice. Cristo murió por los pecados tuyos y míos. El pecado, Cristo lo cargó para que tú y yo fuéramos libres de eso. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo pagó por los pecados tuyos y míos en la cruz del Calvario y fue muerto por eso. Y dice este versículo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si tú has muerto al pecado, si tú has dejado a un lado toda la basura del mundo y lo que te aparta de Dios y lo que te aleja de Dios, has ganado un galardón grande. Y aunque veas todo torcido, todo malo, el Señor te dice hoy que Él pagará tu responsabilidad y tu fidelidad a Él. Porque si tú has sido fiel a Dios, Dios tiene un propósito grande, ¿verdad?, para ti. Y tú estás cumpliendo ese llamado. Tú estás haciendo tu parte. El Señor no tardará en responder lo que Él te ha prometido. Aunque parezca lejano, aguarda que el Señor te va a cumplir. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto, amigo. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de levantarnos y creer que si no se cumple aquí todo, el Señor tiene una promesa grande para ti. Porque mejor es acumular tesoros allá arriba que aquí en la tierra. Porque allá la polilla no entra, el orín no corrompe, los ladrones no entran a robar lo que te pertenece. Lo tuyo es tuyo y nadie te lo va a quitar. Si tú has muerto para Cristo, has muerto al mundo para Cristo, el Señor te dará tu recompensa, hermano. Si tú sigues viviendo como cualquier mundano y no te has arrepentido de corazón, no has nacido de nuevo y sigues practicando lo mismo que hacías antes, te estás engañando a ti solo. Y es tiempo que te arrepientas también. Es tiempo que te humilles, es tiempo que empieces a buscar de Dios. Si tú has caído, como te decía, que has resbalado, pero tienes ese temor y ves que Dios está ahí, porque no te ha dejado en medio de las circunstancias, ha estado ahí.
Levántate, hermano, sacúdete, sigue adelante, porque el Señor todavía no está como juez, sino como un abogado. Intercede por ti y por mí. Dice el versículo 12, si sufrimos también reinaremos con Él. Miren qué promesa. ¿Por qué sufrir? Porque la carne no le da la gana hacer la voluntad de Dios. Cristo lo dijo a Pedro, a Juan y a Santiago. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere, la carne nunca se va a someter a hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos los responsables de someter la carne y traerla a la obediencia a Cristo, aunque no le dé la gana hacerlo. Y eso solo tú lo puedes hacer, y solo yo lo puedo hacer. El mensaje va para que nosotros lo recibamos y tomemos acción en la palabra. Pero es nuestra responsabilidad de hacerlo, porque nadie ganará el cielo por méritos de otro. Dios te hace un llamado a ti y me lo hace a mí. Y Dios, ten la plena seguridad que Él cumplirá su palabra. El Señor nunca ha dejado de cumplir su palabra. Y si tú siembras en el reino, si tú vives para obedecer a Dios, vas a tener recompensa, hermano. La vas a tener porque el Señor no deja de cumplir su palabra. Sé fiel hasta la muerte. Permanece fiel porque el Señor cumple. Si le negaremos, Él también nos negará. Palabra de Dios. No demos marcha atrás y demos mucho tiempo a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso, paciente, esperando para que ninguno perezca. Pero vemos el cumplimiento de la palabra, hermano y amigo. Entonces, cuando yo te digo levántate, porque el fin está cerca. Y es tiempo de recoger lo que el Señor ha prometido para nosotros. Sigue firme, porque el Señor está contigo, y no desmayes, porque Él es tu Dios. Y dice el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es eterna. Algunos lo toman de otra manera. Aunque yo sea malo y haga lo que me da la gana, Dios siempre es fiel y Él siempre me va a ayudar. No. Hay una palabra en Mateo 4 que el Señor le dijo a Satanás. Cuando Satanás le dijo, tírate de aquí, si escrito está que sus ángeles mandarán cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le respondió con estas palabras: no tentarás al Señor tu Dios. Y yo te digo hoy, a ti hermano, a ti amigo, a ti que estás viviendo una vida de doble ánimo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si tú le has hecho una promesa a Dios y no se la has cumplido, no tardes en cumplirla. Decíamos anteriormente en otro mensaje que compartimos, ¿verdad?, que no hagamos promesas a Dios. Todos las hemos hecho en su momento. Y después olvidarnos de la promesa que le hemos hecho a Dios. Eso es un pecado terrible. Nosotros tenemos que cumplirle a Dios lo que hemos prometido, porque Dios dice en su palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tú y yo decimos, y muchas veces somos como el reloj que doblamos y repicamos, pero Dios no. Es por eso que hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Hoy es el tiempo de creerle a aquel que ha estado firme en la palabra del Señor. Aquel que ha permanecido, aquel que se ha mantenido, el Señor te va a dar recompensa. Pero tú, hermano, si has estado flojo en la oración, si ya no tienes ganas de escudriñar la Escritura, si ya el ayuno, la oración es una pereza, es un cansancio y es un abostezamiento, el buscar de Dios, porque ya no le sientes sabor a Dios,
hoy el Señor te dice: levántate, levántate, fuérzate y sé valiente, ¿verdad? Ya no es tiempo de jugar a la iglesia, ya no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de alinearnos con Dios. Niño que me escuchas, que ya tienes uso de razón y comprendes, joven que estás escuchando este mensaje y sabes lo que estás haciendo y a Dios no le agrada lo que estás haciendo, vuélvete a Dios. Adulto, anciano, quien quiera que sea, el Señor tiene promesas grandes para los que son fieles a Él. Y vale la pena, créamelo, vale la pena tener una relación con Dios y creerle a Dios, porque cuando le creemos a su palabra, Él nos respalda y nos da fe de que esa palabra es certera. Yo te bendigo en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús y te animo, hermano, a que no desmayes y sigas adelante. Te animo, amigo, a que te acerques a la única tabla de salvación, a la arca que es Cristo, en medio de este diluvio que viene y que estamos viviendo. La salida es Cristo, la esperanza es Cristo, fuera de Él nada podemos hacer. Vamos a orar y vamos a hacer una oración de fe, de arrepentimiento, de humillación y una palabra que yo sé que ha llegado a tu corazón para que tú hagas esta oración. Y el que lo quiera hacer, cierra conmigo tus ojos y repite conmigo: Señor y Padre que está en gloria, yo hoy vengo delante de usted para pedirle perdón por todas mis faltas. Sé que le he fallado, sé que he sido una persona que no he prestado atención a su voz, aun y cuantas veces usted me ha llamado con amor. Pero hoy vengo arrepentido, arrepentida, delante de su presencia, para pedirle perdón, para pedirle que me disculpe, para pedirle que borre mis pecados con su sangre. Me quiero lavar en su sangre. Por favor, apelo a su misericordia. Olvide todas mis faltas, ya que sé que solo con su sangre pueden ser borrados mis pecados. Hoy me arrepiento, hoy me humillo y le pido que por favor escriba mi nombre en el libro de la vida. Hoy lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. También, si alguno quiere reconciliarse con Dios en este momento, pedirle perdón porque ha estado haciendo lo que a Dios no le agrada y conociendo la verdad. Repite conmigo, hermano, esta oración. Hermana, esta oración. Señor, yo hoy vengo también delante de su presencia para pedirle perdón porque sé que le he fallado. Sé que he estado viviendo una vida de doble ánimo. Sé que no he estado haciendo la voluntad suya y también sé que usted no puede ser burlado. Y es por eso que vengo delante de usted para disculparme, para pedirle que me lave en su sangre, que perdone mis pecados y que por favor escriba mi nombre en el libro de la vida. Hoy me reconcilio con usted y me arrepiento. Y ayúdeme, Señor, ayúdeme, Padre, para no volver atrás, para no volver a caer, para levantarme y seguir adelante, porque sé que usted es perdonador de aquel que se arrepiente. Y un corazón humillado, un corazón sumiso, un corazón arrepentido no lo desprecia a usted. Le doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También oro por estas personas, Señor, que están pasando situaciones difíciles, hermanos en la fe míos, Señor, que en distintas partes de este planeta ya no sienten fuerza, Señor, se han debilitado sus fuerzas. Yo les levanto los brazos como Aarón y Hur lo hicieron con Moisés y les digo a usted que los fortalezca, que les hable a sus corazones y les diga que su trabajo no es en vano, que usted lo ha tenido en cuenta, que usted no los ha dejado, que siempre ha estado ahí. Y que toda promesa que usted le ha hecho a ese hijo, a esa hija suya que ha sido fiel hasta este día y que no ha desmayado, usted se la cumplirá, Señor. Gracias por su promesa. Ayúdenos a seguirle siendo fieles.
Ayúdenos a seguir haciendo el bien, porque como dice su palabra, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y será hasta en una próxima oportunidad.